Bien, jóvenes, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que está, digamos que en la misma dinámica que el ejercicio anterior. Bueno, se nos presenta la siguiente situación. Un fugitivo trata de alcanzar un tren de carga que viaja con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Justo cuando un vagón vacío pasa frente a él, el fugitivo parte del reposo y acelera con una aceleración de 1.2 metros sobre el segundo cuadrado hasta alcanzar su rapidez máxima, que tiene un valor de 6 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo le tomará alcanzar el vagón vacío? Nos preguntan también cuál es la distancia recorrida por él para alcanzar el vagón. A ver, tómense un minuto para entender lo que nos están planteando aquí, hacerse una idea, una imagen mental, una película de la situación que aquí nos está planteando el problema. Profe, esto sería como lo inverso del problema anterior, ¿no? Porque conforme más pasa el tiempo, más rápido va, en lugar de que entre más rápido va, más desacelera. En ese sentido, sí, sí, claro. Aquí lo que estamos buscando, o el fenómeno que se está observando, es que la persona busca ir ganando mayor velocidad conforme va pasando el tiempo. Entonces aquí acelera. Bien, eh, ¿para todos es claro? ¿O hay algo del denunciado que no sea correctamente claro en algún sentido? ¿Cuál sería el análisis para este problema? Antes de pensar en poner ecuaciones y sustituciones y demás, ¿qué es entonces? ¿Cuál es el contexto de ese problema? ¿Qué datos nos está dando? ¿Qué representan los valores que están ahí proporcionados para, para el fenómeno que se nos plantea resolver?
A ver, Ángeles Camargo, ¿cuál sería el contexto entonces de este problema? Que el fugitivo parte de un punto y con una aceleración. Y ya Ok. después de cierto tiempo alcanza la velocidad máxima. Y lo que nos pregunta es que cuánto tiempo alcanzará el vagón pues, al que desea subirse. Ok. ¿Cuántos escenarios podemos identificar aquí en este problema? Mm, Por ejemplo, en el pasado había dos escenarios. Uno en el que el vehículo se movía con velocidad constante, porque era el tiempo que tardaba la persona en reaccionar, ¿no? Y la otra era cuando ya aplicaba los frenos. Aquí pasará algo similar. Cuando pasa frente a él y cuando intenta alcanzarlo. A ver si podemos ser más específicos en cada caso. Ajá, pues cuando el fugitivo intenta alcanzar al tren, podría ser uno. Cuando pasa él, otro, y cuando ya lo alcanza, otro. Mm, Bueno, en caso de que lo alcance. sí, ok. Ok, bueno, gracias. Vamos a seguir viendo quién más. Nieto Flores. Aquí, eh, en cuántas partes y podríamos dividir el problema y cada parte de qué parámetros o cantidades estaríamos discutiendo. Primero de dos, la primera sería cuánto tiempo le tomará en alcanzar el vagón vacío y la segunda la distancia recorrida. Bueno, esas serían las preguntas. No, aún no estamos interesados en eso. Eso será posterior. Estamos tratando de analizar qué es lo que está ocurriendo aquí. A ver, les comento. La En ese problema rapidez y la... hay dos escenarios que están ocurriendo. Si esto fuese una película, tenemos una escena A y una escena B. Pero ¿cuáles son esas escenas? Me interesa que ustedes puedan identificarlos. Lo mismo sucedía acá. Escena A era el proceso en el cual el vehículo se movía con velocidad constante hasta la posición X1, que es todo este periodo en el que la persona tardó en reaccionar. Y la otra parte fue cuando de la posición X1 aplicó los frenos y desaceleró. Tenemos dos situaciones aquí. En este problema, si lo analizan con cuidado, deberían ser capaces de identificar dos situaciones que se están presentando. Una podría ser de cuando partió del reposo y alcanzó los 6.0 metros sobre segundo. Y la otra, El tiempo en el que alcanzó al vagón. y en ese, bueno, para ese tiempo, ¿cuáles son las características del movimiento de esta persona? O sea, ¿lleva aceleración o lleva? ¿Qué velocidad lleva? Mm, Su velocidad sería constante ¿Por qué podemos pensar eso? porque dice que su rapidez máxima sería de 6.0 metros sobre segundo. Así Ajá, que alcanzando su velocidad máxima ya no va a cambiar muy hasta bien, alcanzar el vagón. exactamente. Ahí están los dos escenarios. El primero es en el cual la persona comienza a correr hasta alcanzar la velocidad de 6 metros por segundo. Esa es la primera escena. Ahí acaba la primera escena de esta historia. La segunda comienza con cuando ya tiene esa velocidad de 6 metros por segundo, intenta alcanzar el vagón.
Y justo en esa segunda escena no hay aceleración, por lo que comentan justamente. Como alcanza ya esa velocidad máxima, ya es el tope, ya no puede alcanzar, ya no puede superar esa velocidad, se va a tener que mover con esa velocidad. Por lo tanto, no hay aceleración. ¿Hay alguien al que no le queda claro cuáles son esos escenarios y por qué son esos dos escenarios? Bien, pues vamos a hacer un dibujo, una representación de estos dos, de estas dos situaciones. La situación A, que básicamente, si lo analizamos con cuidado, la situación A se reduce o básicamente trata de que esta persona alcance una velocidad máxima. En ese sentido es la primera parte de este problema. Muy bien, entonces vamos a asumir las siguientes condiciones. A ver, en una posición x0, ¿qué sucedía en esa primera escena? ¿Qué podemos pensar que sucede en ese instante? Puede ser que ve pasar al vagón enfrente. Ok, ve pasar el vagón enfrente, correcto. Entonces podemos aquí, dibujo bastante sencillo. Tenemos ahí el vagón de interés. Vamos a pensarlo de esa manera. Aquí es el vagón de interés. ¿Qué características en el sentido del movimiento tiene este vagón? Que va a 5 metros por segundo. Se mueve a velocidad de 5 metros por segundo. En este caso, ¿hacia dónde podríamos pensar que se está moviendo? Hacia la derecha. Muy bien, vamos a convenir que se esté moviendo hacia la derecha. Eso también nos va a ayudar a asignar signos a las cantidades. Ok, se está moviendo hacia la derecha. Aquí está el eje X. Listo. Y cuando entonces el vagón está pasando en este punto, la persona, el fugitivo se percata y pues comienza a seguirlo, ¿no? Entonces aquí en esta posición tenemos al sujeto lo voy a poner aquí paralelo. Que comienza a correr, intentando alcanzar a este vagón. Muy bien, ¿qué velocidad tenía esta persona al inicio? Según el enunciado del problema. 1.2. Ah, no, no, eso es lo que acelera. Entonces, ¿con qué velocidad parte esta persona? 5 Con menos. 0 A ver, minutos sobre segundos. a ver, ¿cómo sabemos que es ese valor? Porque Dice dice parte del que reposo. Así es, parte del reposo. Eso significa entonces que estaba inicialmente pues quieto y tenía velocidad 0. Y eventualmente, ¿qué va a suceder? ¿Qué sabemos que va a pasar con esta persona? Va a acelerar 1.2 metros sobre segundo al cuadrado hasta alcanzar 6 metros sobre segundos. Esa aceleración, vectorialmente hablando, ¿qué dirección debe de tener? Positiva. Debe de ir hacia la derecha, ¿no? Positiva. ¿Ok? ¿Por qué estamos seguros de que sí es? Porque
Tiene que aumentar. Porque el vagón va hacia la derecha y esta persona Aparte, eso en es el fugitivo lo aceleración, no toma. es desaceleración. Porque, bueno, lo que me comentan es, como el vagón está moviendo a la derecha, por lo tanto la persona pues también tiene que moverse hacia la derecha. Muy bien. Por otro lado, como lo comentan también, la velocidad tiene que irse incrementando. Y entonces aquí hablamos de un proceso de ir ganando velocidad, que en el sentido coloquial, pues quiere decir que va acelerando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta persona va a llegar a una posición X1. ¿Qué tiene que suceder en esta posición X1? Que ya no hay ya no hay aceleración y se mantiene constante la rapidez. Ok, alcanza en efecto una velocidad constante, la velocidad máxima, ¿no? que le dan sus piernas. Entonces, en este punto, la velocidad del fugitivo, voy a poner así, V sub F, es la máxima posible, la de 6 metros sobre segundo. Ahí está. La máxima velocidad con la que se va a mover a partir de este punto. Y con ella, pues tiene que dar alcance al vagón, si es que así va a ocurrir. ¿Dudas con el escenario A? No. ¿No? Entonces, el escenario A lo podemos titular proceso de aceleración, ¿no? Del fugitivo. En eso básicamente consiste la escena A. Bueno, como sabemos, pues el vagón, no importa lo que haga el fugitivo, pues va a seguir su movimiento, ¿no? Este vehículo, pues, ni enterado de lo que suceda con el fugitivo. Entonces va a seguir avanzando. Aquí entonces tenemos otro sistema de referencia. Aquí es el eje X. Pero para esta segunda parte, nótese lo que va a suceder. Vamos a considerar, vamos a pararnos justo en el punto en el cual esta persona ya alcanzó su velocidad máxima. Es decir, que este origen de coordenadas va a estar centrado en X1. ¿De acuerdo? O sea, para la parte B, para la parte donde ya quiere darle alcance, vamos a tomar como punto de partida la posición en la cual esta persona ya tiene la velocidad máxima. Entonces, esto significa que se sigue moviendo hacia adelante, pero ¿qué valor de aceleración? Cero, porque ya no está acelerando. Exactamente. Entonces, la velocidad con la que se va a mover en todo este recorrido, si es que le da alcance al vagón, pues va a ser con la velocidad de 6 metros por segundo, la máxima que puede alcanzar o que ya alcanzó en todo caso. Y entonces, ¿qué es lo que debe de ocurrir si quisiéramos decir que el fugitivo logra dar alcance al vagón? Supongamos una posición X2. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en esa posición X2? Si es que logra subirse al vagón. ¿Podría ser la diferencia de distancia que hay entre el fugitivo cuando alcanza su máxima velocidad? Ok, pero bueno, o sea, si el vagón, perdón, si el fugitivo logra subirse al vagón, ¿qué tendría que ocurrir en X2?
con las posiciones de estos dos objetos en movimiento? Serían Tienen que iguales. igualar, ¿no? Serían iguales, exactamente. O como menciona, la distancia que hay entre ellos dos, ¿cuánto tendría que ser? 0. 0. Entonces, Cero. vean, tienen dos formas de decir, como que plantea manera de ecuación, que el sujeto este se logra subir al vagón. Que la distancia entre ellos, la distancia de separación entre ellos es 0, o bien que sus posiciones son iguales. Cualquiera de estas dos que ustedes consideren, están queriendo decir, o incluyendo la condición de que la persona se subió al vagón. ¿Dudas hasta aquí entonces con todo el análisis, al menos el planteamiento? No, profe. ¿No? Ok, bueno, ahora sí, ¿cómo procedemos a contestar la primera pregunta? ¿Cuánto tiempo le tomará alcanzar el vagón vacío? ¿Qué dato del problema que no está dado podemos calcular? ¿O cuál de las ecuaciones que tenemos para este tipo de movimiento podríamos estar utilizando? Pues podríamos utilizar la primera, ¿no? La primera, ok, la ecuación A, ¿para qué? O sea, de ahí que podríamos obtener. El tiempo en que se tarda en alcanzar los 5 metros sobre segundo que tiene el vagón. Pero ¿por qué haría eso la persona? Porque trata de alcanzarlo, ¿no? Al vagón. Pero no es con esa velocidad con la que esta persona debería moverse. A ver, piénselo con cuidado. De hecho, la velocidad de 5 metros por segundo es la del vagón. Ok. Entonces, en el planteamiento de hace unos instantes, solo un dato no es el correcto. O sea, la idea en sí, general, sí está bien, pero no es el valor de 5 metros por segundo. El de 6 entonces. ¿Y con eso qué podríamos determinar? O sea, hay que tener en cuenta eso que planteas, pero ¿para qué? Hay que pensar con cuidado. Esa información que vas a obtener, ¿para qué te serviría? A ver, regresemos a la ecuación y veamos, a ver, qué datos tenemos y qué dato podremos conocer. Puedes conocer la velocidad final, ¿no? Pero ya la conocemos. Hasta entonces. Necesitamos la posición final, ¿no? Posición final, ¿en qué? ¿Cómo? A ver. ¿A qué estamos llamando posición final? Cuando alcanza el vagón. Cuando alcanza al vagón, ok. Cuando alcanza al vagón. Y entonces, ¿con qué ecuación podríamos trabajar aquí? Con la segunda. Ok, a ver, ¿y qué datos tendríamos a nuestra mano? Por ejemplo, la posición final, pues evidentemente no la conocemos, pues la que queremos calcular. ¿Qué posición inicial asumiríamos? 0. 0. Ajá. Velocidad inicial Igual 0. 0 igual. y aceleración. 1. Bueno, ahí decía 1.2, ¿no? Algo así. Ajá, Pero falta el tiempo igual. pero falta el tiempo. Podríamos despejar la primera, ¿no? La primera sería para sacar el tiempo, ¿no? ¿Pero cuál tiempo? El de la aceleración. Ok, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración. y la aceleración. Entonces, muy bien. A ver, en resumen, de la ecuación 2,
pueden ustedes calcular el tiempo que le toma a esta persona alcanzar la velocidad de 6 metros por segundo, sabiendo que partió del reposo y aceleró con una aceleración de 1.2 metros por segundo cuadrado, si no mal recuerdo. ¿Es correcto su planteamiento? ¿Es así como lo están pensando? Bueno, yo sí. Ok, entonces, vale, tienes el tiempo. ¿Y qué haces después con ese tiempo? Ahora sí ya podríamos sacar, ¿cómo se llama? Esto, la posición final, ¿no? Posición final. Bueno, ajá. Ujú. Posición final. ¿A qué le estás llamando posición final? Cuando llega al vagón, bueno, o cuando lo alcanza. ¿Y qué datos utilizarías aquí? Bueno, la posición inicial sabemos que es 0. Ajá, La velocidad inicial también sabemos que es 0. correcto. Y ¿cómo se llama? El tiempo ya lo podríamos sacar con la suposición de hace rato. Muy bien. Entonces pues ya tendríamos la posición final. O bueno, la posición en donde alcanza el vagón. Ok. Hay un problema con esa forma de analizarlo. Hay un pequeño detalle. Pequeño, gran detalle. En ese planteamiento, en esa línea de ideas, estás tomando datos de esta situación y los estás mezclando con datos de este otro. Ok. Explico por qué. A ver, de la ecuación A, la primera ecuación, sí es correcto que ustedes pueden calcular el tiempo que le toma a esta persona pasar de la velocidad de 0 metros por segundo a una velocidad de 6 metros por segundo. O sea, piensen que eso les da X cantidad de tiempo. Si sustituyen ese tiempo aquí, no van a conocer la posición con la que alcanza al vagón. ¿Qué posición conocerán? La posición de X1. La posición X1. ¿Y qué ocurre en esa posición X1? ¿Qué sucedió en esa? El vagón llegó a los 6. El fugitivo llegó a los 6.0 metros sobre segundo. Exactamente, alcanzó su máxima velocidad. Es lo único que podrían conocer con esa línea de ideas que acaban de comentar. O sea, esa idea que tienen en mente, lo que les sirve es para determinar el valor de X1, la posición en la cual esta persona alcanzó su máxima velocidad. Pero entonces ya sabiendo el valor de X1 también ya podemos sacar el valor de cuando alcanzó al vagón, ¿no? Pero eso sería en la situación B. Ah, ok. Por eso aquí es que tener mucho cuidado cómo utilizan la información que tienen o que pueden calcular. ¿De acuerdo? Entonces, primer paso, lo primero que podemos hacer es determinar el valor de X1. Es decir, ¿cuánto avanzó esta persona hasta alcanzar su máxima velocidad? La de 6 metros por segundo. Ya que conozcamos ese valor, lo siguiente es, ahora sí, intentar calcular cuánto tiempo tarda con esa velocidad de 6 metros por segundo en darle alcance al vagón. ¿Cómo vamos? ¿Es todo claro? A ver, déjame ver si entendí. Para sacar B, Tienes tendríamos dos que utilizar escenarios. como... Tienes dos escenarios. Tengo dos escenarios. ¿Con cuál te quieres concentrar? Bueno, ya entendí cómo sacar X1. Entonces Ok, me quiero concentrar en B. muy bien. Para sacar B tenemos que poner que la velocidad inicial son los 6 metros. Claro. Y entonces de ahí la posición inicial son, ¿cómo se llama?
El X1. Vamos a tomar en cuenta que ahora estamos en X1. Ujú. Estando en Exacto. X1. Estamos en X1 en el escenario B. Estamos al lado de la persona Ujú. cuando alcanza su velocidad de 6 metros por segundo. Ajá. Entonces con esos dos solo faltaría sacar el tiempo ¿Qué le toma que le alcanzar el toma vagón? para... Ajá. Ajá. Ese es el plan de ataque. Primero determinamos X1. Ya que determinemos X1, pasamos a calcular el tiempo. Ok. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok, si es así, bueno, pasamos entonces a calcular ese tiempo. Lo vamos a hacer de dos maneras. De hecho, ustedes lo van a hacer de dos formas. A ver, entonces, de la ecuación A, pueden ustedes obtener, como bien mencionaron, el tiempo que demora esta persona en alcanzar la velocidad de 6 metros por segundo, con una aceleración de 1.2 metros por segundo. Calcúlenlo, por favor, ¿cuánto vale ese tiempo? Ya si despejan, es velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. 5 segundos. 5 segundos, o sea, T vale 5 segundos. Ok, este tiempo de 5 segundos, sustituyenlo ahora en la ecuación B, con los datos del problema. X0 vale 0, B0 vale 0 también, porque parte del reposo. Entonces la posición que estamos buscando es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. $15 metros. 15 metros, ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Segundo. ¿No? Ok, vale. Entonces, la posición en la cual esta persona alcanza su velocidad máxima es a los 15 metros. Bueno, ustedes lo calcularon, vamos a decirlo así, por una ruta pues, que puede ser un poquito larga porque hay que calcular el tiempo y después sustituir en la ecuación B. Aquí les comento lo siguiente, para que vean que no hay un único método para resolver un problema, siempre y cuando lo hagamos bien, claro. El comentario es el siguiente. Para determinar el tiempo que le toma al fugitivo alcanzar el vagón vacío, debemos tomar en cuenta dos cosas. La primera, el fugitivo se mueve con velocidad constante en la escena B con un valor de 6 metros por segundo. Creo que eso ya quedó clarísimo. ¿Qué es lo que sucede en la escena B? Segundo aspecto importante, la posición inicial para la escena B está determinada por los valores de la escena A. Justamente ese valor de 15 metros que me acaban de comentar, pues es el valor al cual nosotros tenemos que ponernos al lado para después analizar en el problema A o en la parte B. Y X1 pues está determinado por datos del problema A. Muy bien, entonces de la escena A determinaremos la posición X1 en la cual el fugitivo alcanza su velocidad máxima. Yo ocupé la ecuación en la cual no hay tiempo, que es la C, la que está aquí abajo. Vean, es la C. Yo ocupé esa ecuación, teniendo como incógnita X. Aquí está el despeje de X1. X0, como ustedes lo tomaron también, vale 0 metros. La velocidad inicial, como parte del reposo, 0 metros por segundo. La velocidad final, 6 metros sobre segundo. La aceleración positiva, 1.2 metros sobre segundo. Y vean, 15 metros.
Entonces aquí les estoy poniendo un camino alternativo en el cual llegamos al mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes conocen cuánto tiempo le tomó. Y yo no. Yo me fui directamente a la posición X1. ¿Comentarios hasta aquí? Bien, si ya conocemos X1, ahora ya estamos en condiciones de analizar la situación B. Ahora, para la situación B, si estamos en la situación B, ¿cuál debió ser la posición inicial de este fugitivo visto desde este punto? ¿15 metros? 15 metros, esa es la distancia. La posición. O sea, estamos ahora, vean, estamos colocados en este punto. Nosotros estamos viendo el problema ahora en esta posición. Desde esta perspectiva, ¿cuál era la posición, o cuál fue, mejor dicho, la posición inicial de esta persona, visto desde este punto X1? Sería X1 igual, ¿no? No. A ver, aquí es cuestión de perspectivas. Si estamos ubicados aquí, vean, en esta posición, ¿cuál será la posición de la persona en la cual alcanzó la velocidad de 6 metros por segundo? X1. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es su valor numérico? 15 metros. 15 metros, muy bien. ¿Con qué signo? Positivo. ¿Por qué positivo? ¿Por qué positivo? Porque va hacia la derecha. Hacia la derecha. Porque la posición ocurrió hacia la derecha de nuestro cero. Pero ahora si estamos en X1, ¿cuál fue la posición inicial de la persona, pero desde este punto de vista, desde X1? A los 15 metros. Esa es la distancia. Está bien, es la distancia. Pero la posición, Sería solo 15, ¿no? pero esa es la distancia. Mm, A ver, les voy a escribir lo siguiente. Menos 15 metros. Entonces sería 0, X1. Exacto, estamos por eso el comentario de que ahora en la escena B estamos asumiendo que nos estamos colocando justo en el punto en la cual esta persona alcanza su velocidad máxima. Ese va a ser nuestro nuevo cero para analizar el problema B. Visto desde ese punto o de esa posición en concreto, querría decir que la posición inicial de la persona fue 15 metros, sí, pero a la izquierda, desde este punto, desde este nuevo origen. ¿Sí notan lo que se está haciendo aquí? Estamos trasladando el origen de coordenadas para analizar la situación B.
Recordemos que la posición me ubica una partícula. La posición puede tener signo positivo o negativo. Positivo, si la posición de la partícula está por adelante o a la derecha en el eje X. La posición va a ser negativa si la partícula está a la izquierda del origen. Para la escena B, ese es nuestro nuevo origen. Por lo tanto, la posición inicial del fugitivo fue a 15 metros, sí, pero a la izquierda. ¿Alguien no le está quedando claro toda esa información? Bueno, entonces, este cambio, ¿qué nos permite hacer? Recordemos una vez más, ¿qué condiciones se deben de cumplir para decir que la persona logró darle alcance al vagón? Y ustedes mismos me dijeron. Que la posición del vagón y la de la persona son iguales. Exactamente. Exacto. Ahora, debemos entonces construir esas ecuaciones que hablan de la posición del vagón y de la persona. No las tenemos, hay que construirlas. Entonces, para el vagón, la posición para el vagón pues va a ser la ecuación B, pero ¿con qué datos? ¿Cuál ha sido su posición inicial? X0. Con X0 que vale 0. Muy bien. ¿Con qué velocidad inicial? 5 metros sobre segundo. 5 metros por segundo. ¿Y aceleración? No tenía nula. Porque se mueve con velocidad constante. Ujú. Entonces, para el vagón, con esos datos que acabo de mencionar, bueno, hasta aquí nada más, tenemos ya la ecuación para el vagón o el tren. Ahora, ¿qué pasa para la persona, para el fugitivo? ¿Con qué posición inicial en la escena B tendríamos que asignarle? Menos 15. Menos 15 metros, exactamente. Porque su posición fue hace 15 metros, digamos. O sea, a la izquierda de esta nueva posición. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. ¿Con qué velocidad inicial para esa escena? 0. No, 6.0 metros sobre segundo. Exacto, 6 metros sobre segundo. Para esa escena, la escena B. ¿Y con qué valor de aceleración? 0. 0, ¿por qué? 0. Y es constante su velocidad. Exactamente, porque ya llegó al tope, 6 metros por segundo. Ya no puede aumentar más. ¿Vale? Ahí están sus ecuaciones, muchachos. Esas son las ecuaciones que hay que trabajar entonces para avanzar en este problema. ¿Ok? Entonces, vean aquí. Ya tenemos la posición de 15 metros, visto desde la escena A. Ahora, si nos trasladamos a la escena B, tenemos esta información. Aquí está. Para la escena B, la ecuación de movimiento para el fugitivo, medida a partir del punto en el que alcanza la velocidad de 6 metros por segundo, es la siguiente. Lo que ustedes me comentaron. La posición del fugitivo va a ser menos 15 metros más 6 metros por segundo por tipo. Y no hay aceleración. Como pueden notar aquí, no hay un término que hable de aceleración. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí. Muy bien, ahora, por su parte, para el vagón, ¿qué es lo que queda? Pues es más simple. La posición del tren o el vagón va a ser
5 metros por segundo por el tiempo. Tampoco hay aceleración. ¿De acuerdo? Porque pues nunca estuvo acelerado. Y su posición inicial en todo este recorrido pues fue de 0. Esas ecuaciones, ¿de qué tipo de gráfico estarían dibujando? Teniendo como variable independiente al tiempo. Estas ecuaciones no la han visto. Esta, bueno, claro, con otras variables tal vez, pero no les es familiar. O sea, algo así que describe, qué gráfica tiene. Si esa la pongo por Y, esta la cambio por B, y esa la cambio por M, y la T pues por X, ¿qué ecuación estamos encontrando aquí? Que se dibuja con una ecuación de la forma Y igual a mx más b. ¿Una recta? Una línea recta, así es. Entonces, la ecuación xf, lo que nos está diciendo, si lo graficáramos, aquí está la variable tiempo, porque esta es nuestra variable independiente. Nuestra variable dependiente es la posición. Entonces aquí pongo la posición x. Si ustedes tomaran estos valores y graficaran, pues lo que encontrarían básicamente es una línea recta que pasa por menos 15 metros en el eje vertical, es decir, algo así. Así se estaría dibujando. Esta sería la recta para la XF. Así se dibujaría, vean. Iniciamos en menos 15 metros. Fuimos avanzando. Llegamos a la posición de 0 metros. Es decir, esta posición x 0 metros significa que estamos en el punto, ¿dónde quedó? Aquí arriba, en el cual la persona alcanza su velocidad de 6 metros por segundo. Bueno. Ok. Ok, entonces eso lo estamos contemplando antes de esta posición, la X1. ¿Y qué pasa con el tren? También es una recta. Entonces esta recta se dibujaría algo así, en azul. Entonces en azul tenemos la posición del vagón o del tren. Si estas dos ecuaciones se cruzan, como sucede aquí, significa que sí hay un tiempo t para el cual la persona, el fugitivo y el tren comparten la misma posición. Es decir, la persona se ha logrado subir al vagón. Y conociendo ese t, vean, podemos conocer en qué posición ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hay que imponer en este problema? Bueno, para conocer el tiempo que le toma al fugitivo alcanzar al vagón, este tiempo t, si es que existe, debemos de imponer la siguiente condición. Pues igualamos estas dos ecuaciones. La posición del fugitivo tiene que ser igual a la posición del vagón. ¿Sí es claro? Esta aseveración. Sí, profesor. Entonces, como ustedes bien mencionaron, que las posiciones tienen que ser iguales, pues igualamos estas dos ecuaciones. Esto querría decir, repito, que la persona y el vagón pues están en la misma posición. Y hablaría de que pues le dio alcance. Sustituimos las ecuaciones que tenemos arriba. Aquí está la del fugitivo, aquí está la del vagón. La única incógnita aquí es el tiempo.
¿Cuánto vale el tiempo una vez que despejan ahí? Si resuelven. $1.36. ¿Cuánto, perdón? 1.30. 1.37. A ver, ¿cómo fue el despeje ahí? Porque temo que no es el resultado correcto. Para el despeje, pues lo que hay que hacer es, por ejemplo, este 5 metros sobre segundo por tiempo, mandarlo del lado izquierdo de esta igualdad, con signo negativo. Y este a menos 15, mandarlo del lado opuesto, pero con signo positivo, más 15. Sería 15 segundos. Serían 15 segundos, exactamente. Ahí está, entonces el despeje tiene que darles un valor de 15 segundos. Va a demorar 15 segundos en alcanzar al vagón. Ya tenemos la respuesta al inciso A. ¿Comentarios hasta este punto? Sí, profesor, tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué se pasa con un signo negativo si está multiplicando al tiempo los 5 metros sobre segundo? Porque estamos moviendo todo este factor. Si tú estuvieses haciendo esto así, queda positivo. Pero estamos moviendo todo este término al otro lado de la igualdad. Ok, ya entendí, profe. Gracias. ¿Sí de nada? Listo, ya tenemos el tiempo. ¿Cómo determinamos el inciso B que nos preguntaba sobre cuál es la distancia recorrida por él para alcanzar al vagón? Ya tenemos este tiempo. ¿Cómo lo utilizamos ahora? Multiplicamos los 6 metros por el tiempo. 6 metros. ¿Por qué 6 metros? Bueno, 6 metros sobre segundo por el tiempo. Ah, ok. ¿Quieres decir que utilizamos esta ecuación? ¿O no? ¿O cómo? Ajá, eso. Ok, bueno, a ese resultado hay que restar los 15 metros, ¿no? También. Ujú. Ok, bueno, muy bien. Entonces, sustituyendo en la ecuación para que nos da la posición del fugitivo, pues encontramos que tuvo que avanzar una posición. Le dio alcance al vagón en una posición de 75 metros. Positivo porque pues se movió hacia la derecha, como bien sabemos, incluso en la gráfica. Y esa sería la respuesta final para el inciso B de este problema. ¿Todo ha quedado claro? ¿Algo no del todo?
Entonces, ¿ha quedado claro cómo utilizar estas ecuaciones para analizar el movimiento de un objeto cuando se mueve con aceleración constante? Sí, profe. De acuerdo. Bueno, para finalizar esta sesión, vamos a, no sé si dará tiempo de terminarlo, pero al menos sí, tal vez de comentar al respecto. Estas ecuaciones, al menos por ejemplo, estas primeras 3 ecuaciones, como han visto, son muy útiles para analizar un problema con movimiento, con aceleración constante en el eje X. En el eje Y, cuando un objeto, por ejemplo, es lanzado hacia arriba, pensemos en que estamos en unos departamentos y alguien que está en un segundo piso nos pide las llaves, por ejemplo, las lanzamos, ¿no? Las llaves, o nos las regresa. Entonces, ese tipo de movimiento, que es vertical, está ocurriendo también bajo aceleración constante. Quitando los efectos que tengan que ver con ¿cómo se llama? Rozamiento con el aire, fricción, todo eso, aquello que pudiera afectar el movimiento, decimos que el movimiento el movimiento tiene lugar con aceleración constante y con un valor muy concreto. Cuando el movimiento es vertical, la aceleración del eje Y, vectorialmente hablando, ¿qué dirección tiene? Negativa. Negativa, menos vector J, ¿no? Va hacia abajo, muy bien. ¿Y qué módulo tiene? Sería el de la gravedad. Exacto, el que conocemos. 8 metros sobre segundo al cuadrado. 9.8, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Exactamente, ese es el módulo. Entonces, mucho cuidado. El módulo de esta aceleración es lo que está aquí, lo que estoy colocando en amarillo. 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que generalmente lo llamamos G. Ustedes lo verán en las ecuaciones como G. Pero el menos que está aquí apareciendo nos habla de que esta aceleración siempre apunta hacia abajo. Siempre. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, entonces? Sí, profe. Ok. Por lo tanto, muchachos, en las ecuaciones que tenemos aquí al lado, podemos hacer muy simples y hacer el cambio de A y reemplazarlo por menos G. Así sin más. El menos por la dirección y la G por el valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Así, sin hacer ningún otro cálculo. Es decir, que en estas ecuaciones que están aquí, la A, la B y la C, si queremos hablar del movimiento vertical, bastará con hacer lo siguiente. Menos G aquí y listo. Claro, entendiendo que estas velocidades ocurren en la dirección vertical. Estas X pues las reemplazamos por Y. Esta velocidad inicial en el eje Y esta en lugar de ser más un medio, sería menos un medio de G por T al cuadrado. En la ecuación C, este más se cambia por menos y esta A se cambia por G. Y así de sencillo. Con ese sencillo cambio, ya estamos en condiciones de hablar de un movimiento que está sucediendo de forma vertical. Bueno, pues el siguiente problema trata algo de ese estilo. Déjenme ver dónde quedó. Ah, sí, aquí está, aquí abajo. Bien, el problema dice lo siguiente. En la Luna, la aceleración debida a la gravedad es aproximadamente 1/6 de la que hay en la Tierra. Si un objeto se lanza verticalmente hacia arriba en la Luna, ¿cuántas veces más alto viajará que en la Tierra, suponiendo que tiene la misma velocidad inicial? Muy bien, entonces, antes de
comenzar a analizar el problema, aquí les expongo las ecuaciones que se utilizan para describir el movimiento vertical y cumplen justamente lo que les comenté. La aceleración tiene una dirección negativa. Entonces, esta aquí está indicada con este menos. Y el valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado está representado por esta G. Vean que esta ecuación pues es muy parecida a las ecuaciones en el eje X. Esta es para la velocidad. Y para la posición tenemos esta otra, donde ahora es posición en el eje vertical, velocidad inicial en el eje vertical y menos G como aceleración. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. ¿Cómo podremos analizar, antes de intentar analizar el problema en sí? Vamos a recordar o a pensar qué significa alguna de las frases que nos está incluyéndose en el problema. Vean, dice, habla de cuántas veces más viajará en la Tierra. Alto, nos habla de altura. ¿Qué han notado ustedes que sucede cuando lanzan un objeto hacia arriba? Empieza a desacelerar. Empieza a irse frenando, a perder velocidad. ¿Y eso a qué es debido? A la fuerza de la gravedad. Ok, sin meternos en cuestiones de fuerza, todavía no, pero que sí está muy íntimamente relacionado. A ver, analicemos desde la cinemática. Cuando ustedes lanzan un objeto hacia arriba, el vector velocidad apunta hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y la aceleración? En este Hacia caso abajo. G, hacia abajo. ¿Y qué habíamos dicho que sucede cuando la aceleración y la velocidad apuntan en direcciones opuestas? Está desacelerando. Exacto. Desacelera. Y entonces, eventualmente la partícula va a alcanzar una velocidad cero, ¿no? En algún punto alto. En algún Sí. punto por arriba de nosotros. Muy bien. ¿Y qué pasa en el proceso de descenso? Va a alcanzar la misma velocidad en la que fue aventada. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. ¿Cómo es el vector velocidad en ese caso? Positivo. Apunta hacia abajo, en direcciones, apunta hacia abajo. ¿Y la gravedad? Y vuelve a apuntar hacia abajo. Apunta hacia abajo. ¿Y qué pasa cuando velocidad y aceleración, vectorialmente hablando, apuntan en la misma dirección? Son positivos. No. ¿No? ¿Aumentan? Empieza a haber una aceleración del objeto. ¿Qué pasa con la velocidad? Aumenta. Aumenta. Exactamente, va a aumentar. Es lo que está sucediendo entonces. Cuando un objeto es lanzado hacia arriba, como la gravedad apunta en la dirección opuesta, va a irlo frenando. O sea, el objeto va a ir perdiendo velocidad hasta alcanzar una velocidad cero. Cuando comienza a descender, la velocidad y la gravedad, vectorialmente hablando, apuntan en la misma dirección. Resultado, vemos que el objeto va ganando velocidad. Entonces, cuando hablamos de una altura máxima o qué tan alto, implícitamente, ¿qué nos está indicando el problema? ¿Qué tiene que suceder en ese punto de máxima altura? Tiene que llegar a una velocidad cero y tiene que regresar. Exacto, para empezar, si nos centramos en el viaje de ida, la velocidad de la partícula tiene que ser cero. Exactamente, como mencionan. Por efecto de esto del simple de cinemática. Entonces, aquí es lo que tenemos. Cuando un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, por efecto de la aceleración debido a la gravedad, como ustedes también conocen, va perdiendo velocidad, lo que me acaban de comentar. En el punto más alto de la trayectoria, que para este problema no sabemos exactamente cuál es, porque no nos están dando datos numéricos, sí sabemos que su velocidad tiene que ser de 0 metros por segundo. Es lo que y no es porque nosotros sea un capricho, sino porque eso es lo que observamos en la vida real.
Entonces, con esto, teniendo en cuenta esto, ¿qué podríamos conocer de estas ecuaciones? Velocidad cero. ¿En qué ecuación? Tenemos la izquierda y la derecha. En la derecha. En la En la, izquierda, perdón. en la izquierda, ok. En la izquierda, ¿dónde sería cero? Cuando la aventamos. Ajá. Entonces la velocidad final esta sería cero. Ajá. Muy bien. Y entonces con estos datos, ¿qué podríamos conocer? El tiempo El tiempo que qué. en el que llegó a cero. Exactamente. El tiempo que tardó esta pelota en pasar de una velocidad inicial, que no conocemos numéricamente, pero que sabemos que existe, y llegar a una velocidad cero. Bueno, pues entonces, el día de mañana seguiremos analizando este problema. Lo que quiero notar con este ejercicio es lo que les platicaba como objetivo de este curso. Que ustedes puedan establecer modelos que describan fenómenos físicos. En este tipo de problemas que vamos a resolver el día de mañana, no va a haber ningún dato numérico. Como ven, en el enunciado no nos da ningún dato numérico, pero tendremos nosotros que analizarlo de acuerdo a nuestro conocimiento del fenómeno real y un poco de las ecuaciones y llegar a poder responderlo. En eso consiste el análisis de modelos. Que sin necesidad de conocer un dato numéricamente hablando, ustedes sean capaces de resolverlo y de argumentar al respecto. Muy bien, entonces nos quedamos en el punto de que con esta ecuación podemos determinar el tiempo que le toma a la partícula llegar al reposo cuando es lanzado hacia arriba. Hasta ahí nos quedamos. ¿Preguntas, comentarios? No, profe. Ok. Bueno, entonces terminamos nuestra sesión. Les